Bienvenidas, queridas amas de casa, a nuestro espacio donde honrar a Dios es nuestra prioridad, planificando cada día con propósito juntas de la mano de Dios. Hoy quiero compartir contigo 10 versículos de motivación mientras limpiamos nuestro hogar. El primer versículo está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Crecí escuchando este hermoso versículo. Es uno de los versículos favoritos de mi querida madre. Este versículo nos recuerda que por más cansadas que estemos o nos sintamos, nuestro amado Padre renueva nuestras fuerzas cada día. El siguiente versículo está en Salmos capítulo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es uno de esos versículos que me fascinan. Me encanta este verso donde el salmista le habla a su espíritu y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si yo espero en Dios, quien es mi salvación. En esos momentos de angustia o cuando llega el desánimo, me hace recordar este verso y lo recito. Es maravilloso, es comida para mi alma. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Jehová, somos considerados firmes y protegidos por nuestro amado Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hogar le pertenece al Señor, y Él habita aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mientras limpio mi casa, Señor, te pido que también limpies mi corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Confío en que Dios está en control de todas las cosas. Amén. His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good,
Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mis tareas del hogar las hago con alegría, no como obligación, sino como una manera de servirte por amor. When I'm walking on a breeze, I got no enemies. I just do what I please. Yes, sir. I ain't got no things, no money, no means. Just a wind in the wings. Yes, sir. I got my feet on a cloud and I won't come down. No, I won't come down. I used to bounce on knees, fresh from the oven, chubby and carefree. I had a mind at ease. Now I oversee the trees, birds and the beasts and the men. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jesús nos conoce, Jesús sabe que confiamos en Él, Él conoce nuestros corazones. I saw the eyes of the maker, heard a rushing sound, caught up in the wheel going round and round, spun like gold from the shining ground. I got my feet on a cloud and I won't come down. Do-do-do-do. No one knows when the bell's gonna ring. No one knows much of anything. But when the feast starts, what will you bring? 'Cause no one knows when the bell's gonna ring. No one knows when the bell's gonna ring. No one knows much of No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él aquí nos está diciendo, no es a veces, no es algunos días sí y otros no, es siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre estaré contigo para ayudarte en tus momentos buenos y malos, en cualquier momento del día y de noche, siempre estaré contigo. If I have a challenge that seems impossible, or a habit that seems unbreakable, or a setback that seems inescapable, any problem that I am not capable of solving on my own. Where are we? Show yourself strong. Lifter of my head when I'm low. Where are we? Show yourself strong. So now to Him who is able to do more than I ever could hope. He aquí que yo soy Jehová,
Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Nada es difícil o imposible para Dios. Confía en Él y está firmes en su palabra. Y no cesar en la oración, no cesar en el ayuno, no cesar en leer y comer de su palabra, que es vida para nosotros, para nuestro día, para nuestra familia, para las situaciones y dificultades que enfrentamos cada día. Espero que estos versículos te animen y te recuerden el propósito que tienes en Dios. Que sigas firme en la fe y no te des por vencida, que todo pasará menos su palabra y muy pronto verás las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Espero que el video sea de gran bendición para ti. Si quieres más videos de motivación de fe y limpieza, te invito a que veas mis otros videos aquí en el canal. Muchas gracias por acompañarme y recuerda, cada día que cuidas de tu hogar con amor, estás tocando el corazón de Dios, porque tu hogar es tu ministerio y estás sirviendo en uno de los lugares más sagrados que puedan existir. Bendiciones, Dios te bendiga y te fortalezca. Lord, be